La luna llena bañaba con su luz plateada la antigua casa victoriana que se erguía, orgullosa pero solitaria, en la colina de la ciudad de Dover. La estructura, que una vez habría estado llena de risas y alegría, ahora parecía tener una personalidad propia, misteriosa y sombría. Esta es la casa a la que los habitantes del lugar se referían como la Mansión Hensley, bautizada así por sus antiguos propietarios, una familia adinerada que desapareció misteriosamente hace casi un siglo. La Mansión Hensley fue adquirida por una familia nueva, los Matheson, compuesta por Richard, su esposa Ellen y su hija de 15 años, Lily. Richard, un hombre de letras, había sentido un encanto particular por la casa, pensando que el aura de la mansión alimentaría su imaginación para escribir su próxima novela de misterio. Ellen, por otro lado, había sido cautivada por la belleza antigua de la casa, mientras que Lily, llena de curiosidad adolescente, se había fascinado por las historias de fantasmas que rodeaban la propiedad. Fue una noche particularmente tranquila cuando los Matheson se mudaron a la mansión. El aire estaba lleno de una calma sospechosa, casi como si la casa estuviera esperando, reteniendo el aliento, albergando secretos oscuros que solo se revelarían a su debido tiempo. La familia se instaló ajenos a las advertencias de los lugareños, atraídos por el encanto antiguo y la belleza arquitectónica de la mansión. Los primeros días en la mansión Hensley fueron tranquilos. Los Matheson se acomodaron, exploraron el terreno y se enamoraron más de su nueva residencia. Sin embargo, en la tercera noche, los sucesos extraños comenzaron a suceder. Lily fue la primera en notarlo. Al principio pensó que era su imaginación jugándole trucos, pero luego, los susurros en su habitación se volvieron demasiado reales para ignorarlos. Palabras indescifrables, un murmullo casi inaudible pero lo suficientemente fuerte como para mantenerla despierta. Al principio se lo contó a sus padres, quienes se rieron y lo descartaron como fantasías de una mente imaginativa. Pero la risa se desvaneció cuando Ellen comenzó a notar cosas que se movían por sí mismas. Objetos que habían estado en un lugar el día anterior, de repente se encontraban en otro. Richard, escéptico al principio, también comenzó a sentir la extrañeza de la casa. Los Matheson pronto se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal con la mansión Hensley. Estaba claro que no estaban solos en la casa. Había una presencia allí, una que no parecía amigable. Algo que se manifestaba en el eco de un grito silencioso, algo que parecía estar atrapado en un limbo entre este mundo y el próximo. Esta es la historia de cómo los Matheson se enfrentaron a lo desconocido, a las sombras que se esconden en los rincones más oscuros de nuestra percepción, y cómo desentrañaron el misterio de la mansión Hensley y su eco de un grito silencioso. A medida que los días se convertían en semanas, la tensión en la mansión Hensley crecía. Los Matheson ya no podían ignorar los extraños fenómenos. Las luces parpadeaban sin razón, las puertas se cerraban por sí mismas y los susurros crecían más fuertes. No solo en la habitación de Lily, sino en toda la casa, creando un eco lúgubre que llevaba consigo el aire frío de la desolación. Una noche Richard se encontraba en su estudio, tratando de concentrarse en su escritura. El eco de un grito silencioso parecía burlarse de él, resonando en las paredes de su mente, convirtiendo cada palabra escrita en una tarea hercúlea. Se levantó de su silla, frustrado, y se dirigió hacia la ventana para mirar la luna llena. Pero su mirada se detuvo al ver una silueta en el jardín, una figura etérea que parecía vestida con ropas de época. La figura se quedó allí un momento, parada en la niebla y bajo la luna. Richard se quedó mirando, sus ojos apenas creyendo lo que veían. Entonces, en un suspiro, la figura desapareció. Sacudió la cabeza preguntándose si la soledad y la quietud de la casa estaban empezando a afectarle. Ellen, por otro lado, comenzó a escuchar sollozos desde el sótano. Al principio pensó que era Lily, pero cuando bajó para comprobarlo, no encontró nada más que el viejo y polvoriento sótano, lleno de reliquias y objetos antiguos de los antiguos propietarios. Pero la tristeza que parecía emanar de las profundidades era palpable. Lily también empezó a experimentar sucesos aún más inquietantes. Una noche se despertó para encontrar a una niña de su misma edad sentada al borde de su cama, llorando silenciosamente. La niña levantó la vista, sus ojos vacíos, y le sonrió a Lily antes de desvanecerse en la nada. A partir de ese momento, Lily sabía que no podía ignorar a los espíritus de la mansión Hensley. En lugar de huir, los Matheson decidieron enfrentarse a la situación.
Se propusieron desentrañar la verdad detrás del misterio, a pesar de los temores que les susurraban que dejaran el pasado tranquilo. Pero la mansión parecía tener otros planes, la presencia en su interior crecía cada vez más fuerte, y los gritos silenciosos se volvían más y más ensordecedores. Se les hacía cada vez más evidente que la mansión Hensley estaba atrapada en un eco del pasado, uno lleno de dolor y tristeza, uno que buscaba desesperadamente ser escuchado. El eco de un grito silencioso buscaba ser liberado, y los Matheson se encontraban en medio de este misterio, su vida y su cordura en juego. La trama se vuelve más espesa, los misterios más oscuros. ¿Qué secretos albergará la mansión Hensley? ¿Serán los Matheson capaces de liberar el eco del grito silencioso? Los Matheson, aunque asustados, sabían que debían enfrentarse a la presencia en la mansión Hensley. Richard, a pesar de su escepticismo inicial, buscó en los archivos locales la historia de la familia Hensley, mientras que Ellen, apoyada por su creencia en lo sobrenatural, buscó la ayuda de un medium local para comprender mejor la presencia en su hogar. Lily, por su parte, había hecho una amiga inesperada. La niña fantasma, que se identificó como Sarah, le reveló que era la hija de los Hensleys, la familia original de la mansión. A través de Sarah, Lily comenzó a descubrir la trágica historia de la familia Hensley, y cómo su feliz vida se vio interrumpida por un desastre imprevisto. La investigación de Richard arrojó luz sobre la verdad. Los Hensleys habían sufrido una muerte trágica en un incendio que consumió la mansión hace un siglo. El fuego, según los informes, fue provocado por un vecino envidioso. La familia Hensley, atrapada dentro, pereció. Sus voces habían sido silenciadas por el miedo y el odio, convirtiéndose en un eco eterno dentro de las paredes de la mansión. El medium que Ellen trajo confirmó las sospechas de la familia Matheson. La mansión estaba llena de espíritus atrapados, encadenados por el trauma de su muerte. Sus gritos silenciosos eran un llamado a la justicia, un deseo de ser escuchados y liberados. Los Matheson, con la ayuda del medium, realizaron una sesión espiritual en la mansión. Invocaron a los espíritus de los Hensleys, prometiéndoles que su historia sería contada y que se haría justicia. La energía en la casa cambió. Los susurros se volvieron palabras claras, los gritos silenciosos se convirtieron en voces audibles. El ritual fue intenso y emocionalmente desgarrador. Pero al final, el aire pareció más liviano. La mansión Hensley, que una vez estuvo llena de miedo y desesperación, ahora parecía casi pacífica. Los susurros cesaron, las luces dejaron de parpadear, y la figura etérea que Richard había visto en el jardín desapareció. La mansión Hensley finalmente encontró su paz. Los Matheson se quedaron en la casa, ahora libres de la opresión que una vez los atormentó. Richard escribió su siguiente novela sobre los Hensleys, contando su historia al mundo. Lily creció con una comprensión profunda de lo sobrenatural, mientras que Ellen encontró una nueva vocación ayudando a otros con problemas paranormales. El eco de un grito silencioso finalmente fue liberado, y la mansión Hensley, aunque todavía llevaba las cicatrices de su pasado, podía finalmente mirar hacia un futuro pacífico. La familia Matheson demostró que incluso en medio de lo inexplicable y aterrador, siempre hay lugar para la valentía, la comprensión y sobre todo, el amor. Y así concluye la historia de la mansión Hensley y el eco de un grito silencioso.